Deportivo, Isaac Cantón, que fue campeón de España de la categoría sub-23, y también que fue activista profesional. Batalla, venga, a darlo todo. Gracias, campeones, y mucha suerte. Pase los ciclistas por aquí por la línea meta, digamos que son 4 vueltas para el final. La corporación municipal, por supuesto, también la participación en este evento deportivo que va a dar comienzo. Atención, 10 minutos para salir a 5. Novena plaza, Luisa, una caliente que va a ver 58 puntos para el último plazo para de la mañana, más o menos a las 10:25, 10:30 va ya dado el primero en un caso por Cáliz, España especial, López de San Jorge, Alto Tordos, pasa por aquí por la dinámica, completa para adelante y ahí faltarán solamente 19 kilómetros para la final. Gracias, alcaldesa, gracias, Cáliz.
la victoria en esta línea de meta de Cáliz. Así que en 5 minutos más o menos. También de seguridad, la unidad móvil de seguridad vial que lo tenemos en la línea meta. Ahí estamos, va a haber el duelo también entre los dos jugados. Efectivamente que van a estar luchando por la victoria. Atención, el mano a mano va a corresponder al filista del equipo Valverde Team Ricardo Fuentes. Efectivamente ese final y esa victoria. La victoria, mirad el sprint también que viene protagonizando justamente por detrás. El pelotón perseguidor también para el final de la carrera. Ahí estamos con Catacomp. Atención, ahí llega también para Alejandro Abril, que acaba de concluir. Esto es, atención, que no está para los invitados, ¿verdad? Nos estamos viendo el líder de la clasificación general. De momento no vemos al líder de la clasificación general. No creo que haya cambios porque han sumado muchos puntos por delante, pero atención, que de momento no vemos al líder de la clasificación general. Con esa sensación, ¿verdad? También de tensión, reflejado en el rostro. Llegada para Pablo Hospital, maillot amarillo, el líder de la clasificación general. Amigo del de la clasificación general por puestos. 5 puntos por puestos. Atención. Sí, al final es un final deseado por todos, que el último día sea emocionante. La verdad es que nos da gusto que sea por culpa de una caída. Pablo había sido un buen líder. Ya vivimos también el año pasado en la última etapa del Trofeo Víctor que ha habido un cambio de líder, además por un despido, una caída tonta y demás. Pero bueno, el hecho de que sea una challenge evolutiva por puntos puede darse esto. Y hasta el punto de que han estado incluso empatados a puntos después de cada etapa, ya ha sido el puestómetro el que ha decidido. Deportiva. Sí, és tot un goig i vull donar les gràcies a tots els que han col·laborat i els voluntaris perquè sense ells no sería posible. Y por supuesto a todos los participantes, muchísimas gracias por acudir aquí a Cáliz a esta cuarta etapa del Trofeo Julián Borràs. Además, el Trofeo Julián Borràs que se entrega en el Trofeo Víctor Cabedo y hemos visto 151 colores participando y sobre todo con este recorrido, continuos pasos que hace pues tener este buen ambiente. Sí, Julián está muy contento, he hablado con él hace un momentito y la verdad que dice que es todo un honor para él tener el nombre de Julián Borràs en este trofeo. Gracias. Bueno, ya se gana la etapa y atención también, la mejor formación que tenemos en el lineamiento y posteriormente van a recibir también ese premio que les acredita como administrativista local. También que nos acompaña en la telefonía protocolaria. ¿Dónde está la familia Andrés? Que se han quedado en casa. ¿Dónde está la familia Andrés? Esto es Fortaleza. Ahí lo tenemos, el equipo Valverde Team Ricardo Fuentes. Enhorabuena, campeón. Buena aceite de la tierra que no puede faltar. Y tampoco para nuestro ganador, también para ese mayor que le ponemos en estos momentos. Esto es ese detalle de Maestrat, que en esta zona también que es una auténtica maravilla con ese maillot verde. Ánima activa, esto es con Maestrat, ánima interior también, que tenemos y por supuesto lo digo Mauricio en la tercera plaza. Gracias campeón, ya veamos bien el maillot verdad del equipo Valverde Team Ricardo Fuentes, como dice se borre, el aplauso, la ovación para Pablo Hospital, que ha sido segundo finalmente con los puestos. Esa caída que le ha privado los metros finales de mantener las primeras plazas en la clasificación. Felicidades campeón. En general, Alejandro, esto es en un final, mano a mano, en un final siempre apasionante, la edición más igualada que hemos contado del Trofeo Víctor Cabedo, con los puntos, con los puestos, primeramente